Hola, espero que te encuentres bien. En este video podrás ver cómo polinizar la flor de un cactus Hypnocalycium y de todas sus especies. En la mayoría de especies de Hypnocalycium, para que puedan producir semillas, necesitan ser polinizadas con otro Hypnocalycium que haya nacido de una semilla diferente al cactus que tenemos, ya que si lo hacemos con las flores del mismo cactus, no tendremos las semillas que deseamos. La técnica para polinizar que voy a hacer a continuación se hace con el fin de obtener muchas semillas de esta planta ornamental. Debemos asegurarnos que estas plantas suculentas que vamos a polinizar se encuentren en buen estado e hidratadas. Debemos de cortar de la siguiente manera la flor hasta la mitad con mucho cuidado, sin cortar el estigma de la flor, y luego retiramos la flor. En este estigma podremos el polen de la flor del otro cactus. Lo abrimos un poco, entonces hacemos luego el mismo proceso con la otra flor, cortando hasta la mitad. Podemos poner la flor del otro cactus en el estigma de esta flor de la siguiente manera, frotando la flor para que el polen se quede en esta pequeña punta que es el estigma de la flor. También podemos cortar la flor por la mitad para poder poner el polen como lo estoy haciendo. Podemos repetirlo unas 3 veces en un día para poder garantizar una correcta polinización.
Con el pasar de las semanas se formará un fruto pequeño verde. Luego seguirá creciendo y cambiando de color hasta que puede que se reviente el fruto de este cactus. Esta técnica de polinización fue un éxito. Ya tienen el color rojo de madurez. Podemos ver que hay muchas semillas que están adentro de esta pequeña fruta. Con el pasar de 2 meses, estas pequeñas frutas se irán secando. Pero podemos ver que estas semillas siguen en buen estado, listas para limpiarlas y luego germinarlas. Acá tenemos el fruto seco con las semillas y el fruto fresco también con semillas, ambas en buen estado. Recuerda que esta técnica puedes aplicarla a todas las especies de Gymnocalycium y podrás tener las semillas que tanto deseas. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.